Hola, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Miqueas, soy psicólogo y durante muchos años pertenecí a la organización de los Testigos de Jehová. Al finalizar, si te gustó el vídeo, no olvides darle al like y por supuesto a suscribirte, así recibirás un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. Hoy me gustaría hablar del efecto priming que utilizan los testigos de Jehová en su sistema de enseñanza. Tiene un efecto muy profundo, pero para que lo entendamos me gustaría antes poner un ejemplo. Piensa por un momento en el término diluvio. ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, voy a explicar lo que a mí, por ejemplo, me viene a la mente, pues también estuve muchos años y tengo muchos recuerdos relacionados con fotografías, ilustraciones. Y cuando pienso en el término diluvio, me viene a la memoria aquella imagen del libro Historias Bíblicas, en el capítulo que hablaba del diluvio, pues se veía una ilustración muy dantesca, ¿no? Recuerdo que había una especie como de gato o de animal subido a un tronco que flotaba en la gran corriente que se había formado por la gran cantidad de agua que estaba cayendo y el pobre animal se le notaba que estaba intentando salvar la vida. Y también recuerdo a mucha gente con el agua hasta la cintura tratando de salvar la vida. Podría decir que esa es la imagen que me viene. Pero si además del diluvio yo te pido que pienses en otras palabras, como por ejemplo el fin del sistema de cosas, últimos días, Armagedón, no es difícil que empieces a establecer unas conexiones con respecto a las palabras y a las ilustraciones que antes hemos comentado. Así que cuando hablamos de Armagedón, de últimos días, de ser destruidos, es fácil empezar a pensar de cara al futuro, pero también conectado con el pasado, con los días de Noé. Así que empezamos a establecer una especie como de estructura en la que nos empezamos a sentir involucrados. Claro, ¿quién quiere ser parte de aquellos que se ahogaron en el diluvio por no escuchar a Noé? Nadie quiere, ¿verdad? Pero cuando enlazamos el Armagedón con lo que pasó con el diluvio, pues sabemos que se han hecho siempre muchas similitudes, ¿no? Muchos ejemplos. Acuérdense de los días de Noé, ¿no? Nadie quiere ser un ahogado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer todo lo posible para poder ser salvo. Entonces, esa conexión que tenemos de recuerdo con los días de Noé es lo que podría llamarse el efecto priming. Esos términos, esas palabras que nos conectan con unos episodios, con unas imágenes que la sociedad Watchtower se ha encargado de reflejar muy bien en sus publicaciones y que incluso décadas después uno puede seguir recordando, ¿no? Y puede enlazar esos términos, esas palabras con aquellas imágenes. Pero entonces llegamos a un nivel superior y son las emociones. Claro, cuando uno piensa que podría no estar haciendo las cosas que la organización le está pidiendo, pues uno podría estar empezando a tener la sensación de que va a ser destruido. Claro, volvemos otra vez a aquellas imágenes. ¿Uno quiere ser destruido? Ni mucho menos. Entonces subimos un poquito más de nivel y llegamos a la parte conductual. La parte conductual que está elicitada por el miedo a la posibilidad de que podamos morir. ¿Y en qué resulta este tipo de conducta? Pues en que uno hace todo lo posible para no ser destruido. ¿Y qué es lo que exige la organización a los testigos para que puedan tener la oportunidad de ser salvos? Pues precisamente obedecer. Obedecer todo lo que se les diga. Por eso todo testigo de Jehová no cuestiona, no tiene un criterio personal sobre los dogmas que se enseñan, sobre las doctrinas que se enseñan, sobre las interpretaciones que se hacen de las escrituras, sobre el vislumbre que se hace en cuanto al futuro o los cambios de pensamiento o de conocimiento que a lo largo de la historia de los testigos de Jehová ha tenido lugar. Un testigo de Jehová sencillamente no cuestiona esas cosas porque uno no desea ser destruido. Para que podamos entenderlo de una manera algo más gráfica, antes de que el priming este se utilizase en el marketing, en la enseñanza para tener un efecto impactante en quienes lo oyen, pues se han hecho experimentos de laboratorio. Mira, vamos a hacer uno ahora mismo entre los que me estáis escuchando y un servidor. Vamos a hacer un ejemplo que es bastante divertido. Pensad en un número, para que veáis el efecto que hace el priming. Pensad en un número del 1 al 9. Y si lo tenéis, probablemente os ha dado una cifra de 2 dígitos. Ahora sumad estos 2 dígitos. ¿Lo tenéis?
Ahora haz multiplicar por 9 ese resultado, el resultado de los dos dígitos. Y si lo tenéis, ahora le vais a restar 5. Ahora buscar el resultado de ese número que corresponda con la letra del abecedario. A modo de ejemplo, el 1 sería la A, el 2 correspondería con la B, el 3 correspondería con la C y así sucesivamente. Pues bien, si sabes qué letra estamos hablando, piensa en un país que empiece con esa letra. ¿Lo tienes? Y ahora busca un animal que empiece con la siguiente letra del abecedario. ¿Lo tienes? Bueno, pues seguramente habéis pensado en Dinamarca por la D y en elefante por la E. Si no os ha salido este resultado, el resultado tiene que ser 4. No lo habéis hecho bien. Así que volvéis, dais para atrás al vídeo si no os ha salido este resultado y lo volvéis a hacer. Lo digo porque siempre da el mismo resultado, da el 4. Y evidentemente tiene que ver con la letra D y con la letra E. ¿Por qué decimos Dinamarca? Bueno, para los que vivimos en Europa, Dinamarca es un país cercano, no solamente en la distancia, sino porque cuando hemos estado estudiando historia, cuando estábamos en el colegio, cuando veíamos los mapas de geografía, pues Dinamarca es el país más cercano y aparte hay muy pocos países que empiecen por la letra D. Y con elefante pasa más o menos lo mismo. La E de elefante se nos ha hecho mucho esta conexión, sobre todo cuando éramos niños y estábamos aprendiendo a leer. Era fácil que nos dijeran A de avión, E de elefante. Aparte, el elefante es un animal que es bastante probable verlo en un zoológico o en el circo. Y por supuesto, cuando vemos documentales, el elefante es uno de los animales que más sale. Así que, por el mero hecho del recordatorio, de la memoria que tenemos, ese es el efecto priming. Rápidamente hacemos una asociación y nuestro cerebro busca la información que le resulta más fácil de encontrar. En este caso era Dinamarca y elefante. Pues bien, lo mismo ocurre, este mismo efecto priming ocurre con las ilustraciones que la sociedad Watchtower utiliza. Rápidamente establecemos conexiones que evidentemente al estar conectadas con sentimientos y emociones nos llevan también a una conducta. Pero ¿hasta qué grado la conducta puede verse modificada precisamente por este efecto priming? Pues fijaos, hubo un experimento que me parece muy interesante de mencionar y fue el que hizo John Barr en el año 1966. Él hizo un experimento con dos grupos de estudiantes. Al primer grupo de estudiantes les dio una serie de palabras que estaban relacionadas con viejo, antiguo, arrugado, y con estas palabras tenían que formar una frase. Al segundo grupo le dio también otro grupo de palabras, pero estas palabras tenían un significado neutro, no era el significado que al primer grupo se le había dado, y también tenían que hacer o tenían que formar palabras con esas, tenían que formar frases con esas palabras. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, después de habérseles pedido que formasen frases con estas palabras, a cada grupo se le pidió que cruzaran un largo pasillo. A cada grupo se le cronometró el tiempo que tardarían en cruzar todo el pasillo. Y lo que se comprobó fue que el grupo que tuvo que formar que tuvo que formar frases con las palabras relacionadas con viejo, antiguo, arrugado, tardó más tiempo en cruzar el pasillo que el grupo que tenía palabras neutras y que tenían que haber formado pues frases. ¿Esto qué indica? Pues que el efecto priming, la asociación que hacemos con las palabras, si tienen un efecto que nos pueden, como en el ejemplo este que he citado, puede tener un efecto en el que nuestra conducta se ralentice, como era el caso de estos estudiantes. Y por supuesto, de nuevo, en la organización ocurre exactamente lo mismo. El efecto que tienen las palabras en nuestros sentimientos y emociones pueden ser realmente fuertes. Pensemos, por ejemplo, en el sistema de enseñanza que tiene la organización de los testigos. Centrémonos, por ejemplo, en el estudio de la atalaya. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, todos sabemos que en el estudio de la atalaya uno se la tiene que estudiar antes en su casa para luego estudiarla de nuevo el día de la reunión. Pues si marcamos un poquito los pasos que uno da antes de estudiarse la atalaya, veremos lo que ocurre. ¿Uno qué hace?
primero lee el párrafo, ¿verdad? Todos sabemos que, bueno, la atalaya consta de, ya ni me acuerdo de cuántos párrafos, pero bueno, aproximadamente unos 20, 22 párrafos, ¿vale? Entonces, ¿uno qué hace? Lee el párrafo. A continuación, uno lee la pregunta de ese párrafo. El siguiente paso es leer la respuesta para responder a la pregunta de ese párrafo. Y cuando esto lo ha hecho con todos los párrafos, al final hay unas preguntas de repaso que se resaltan los puntos principales de ese estudio de la atalaya. Pero eso ha ocurrido a nivel personal, cuando lo hemos estudiado en nuestra casa. Cuando vamos a la reunión para considerar la atalaya, todo ese proceso se vuelve a repetir. Pero además se vuelve a repetir de forma ampliada porque los testigos contestan muchas veces y podemos tener el mismo comentario desde diferentes perspectivas, pero que básicamente se repite. De manera que podemos decir que cada párrafo de la atalaya se ha leído y se ha respondido hasta 8 veces. ¿Os parece que 8 veces repetidas son un número de veces que podríamos considerar que es ya bastante repetitivo? Yo diría que sí. Y precisamente una de las técnicas del efecto priming es la repetición. Si esta repetición va relacionada con palabras como las que antes hemos elicitado, que eran las del diluvio, pero bueno, puede depender también, dependiendo del tema que se considere en la atalaya, pues probablemente leamos términos como últimos días, Armagedón, tiempo del fin, etcétera, etcétera. De nuevo, a través de la repetición se logra crear un sentimiento y una emoción. Y esto de nuevo tiene un resultado muy parecido al que tuvo John Barr con sus estudiantes en el experimento. ¿Cuál es el objetivo final de este tipo de emociones? Pues infundir miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser destruidos. ¿Y cuál va a ser la solución para no ser destruidos, según el modo en que lo tienen los testigos de Jehová? Pues hacer todo lo que la organización dicta. ¿Y qué es lo que dicta? Pues tienen que hacer caso a todo lo que el cuerpo gobernante diga. Tienen que hacer caso, pues, a cumplir con los parámetros que la organización dicta, y eso implica, pues, predicar, asistencia a las reuniones, mantenerse al paso de la organización, no cuestionar ningún tipo de doctrina, aunque ésta se haya tenido que cambiar, y así podríamos continuar hasta, bueno, podríamos estar así toda la tarde hablando sobre este asunto. De manera que el efecto priming podemos decir que tiene un efecto realmente muy profundo e importante en quienes lo están recibiendo. En este caso, los testigos de Jehová lo están utilizando mucho y ha tenido un gran efecto. Aquí me gustaría resaltar un aspecto, y es que una de las diferencias entre los que se han ido de la organización por cuestiones doctrinales, en contraste con los que se han ido, pues porque han pecado, por decirlo de alguna manera, y no han cumplido con las pautas de la organización en cuanto a lo que tiene que ver con la moral y con ese tipo de cosas, hay una clara diferencia. A los que se nos tilda de apóstatas, por regla general, nos hemos rebelado, ¿no?, contra las doctrinas y además justificándolas, contrastando la información pues, con otras fuentes fidedignas, como pueden ser libros de historias, libros de ciencia, etcétera, etcétera. Cuando digo esto me refiero a que es importante que, sea cual sea el motivo por el que uno haya abandonado la organización o esté en ese proceso de abandonar la organización, es importante que estudie, que investigue, que contraste, eh, pero no solamente para desmentir lo que la organización lleva predicando durante más de un siglo, sino porque para nosotros como personas nos dignifica. Es importante que se cerciore uno de que lo que realmente sabe, lo sabe porque tiene unas fuentes fidedignas. Y lo mismo ocurre con la cuestión de la organización. Así que desde aquí invito a que todos los que estéis escuchando este vídeo, que me consta que la mayoría lo hace, pues estudie, contraste y realmente aumente su conocimiento con respecto a la información que uno está recibiendo permanentemente. Hay canales de YouTube que son realmente buenos, que tienen un buen trabajo de investigación y que desenmascara muchas de las doctrinas principales de la organización de la Watchtower. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvido deciros que le deis al like si os ha gustado este vídeo y por supuesto que os suscribáis para que recibáis un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. Pues nos vemos, hasta la próxima.